Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar, bueno, vamos a comenzar y a continuar el día de hoy con, con el resto del curso de electrocardiografía básica avanzada. Vamos ya a iniciar a ver los ritmos de una forma más específica, después de haber visto la anatomía, la electrofisiología, el sistema de citoconductor, los componentes del electrocardiograma, las derivaciones, etc. Entonces vamos a partir con los ritmos sinusales. El día de hoy vamos a ver tanto los ritmos sinusales como los ritmos auriculares. Va a ser una clase más corta, ya para continuar con la clase el día lunes. El día de mañana no vamos a tener, ya que voy a trabajar hasta tarde, tengo turno, entonces va a ser complicado. Pero el lunes vamos a continuar con la última parte del curso. Yo creo que ya miércoles o jueves vamos a culminar con el mismo. Entonces vamos a partir con los ritmos sinusales. Y comenzamos con el ritmo sinusal normal. El ritmo sinusal normal se caracteriza por una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, con una regularidad regular, con una onda P ascendente y redondeada, con un intervalo PR normal entre 0,12 y menos de 0,2 segundos, o menos de 0,20. Recuerden que la duración depende netamente de la frecuencia cardíaca, es muy dependiente de la frecuencia cardíaca. El intervalo PP y RR son iguales y la proporción de conducción es 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Una onda P, un QRS. Una onda P, un QRS. Los complejos QRS pueden ser normales, pueden ser anchos, mayor a 0,12, si hay un retraso de la conducción. Y el origen es en el nódulo sinoauricular. Recuerden que el nódulo sinoauricular es el que inicia la contracción, la despolarización a nivel auricular, y cuando encontramos que hay una onda P presente, que está antes de un QRS y que todas las ondas P están activando la presencia de un QRS en el electrocardiograma, hablamos de un electro sinusal. Aquí podemos ver entonces un electrocardiograma regular, un trazado, perdón, electrocardiográfico que es regular. Aparte de ser regular, tiene una onda P, tiene un QRS, tiene una onda T, luego nuevamente una onda P, un QRS, una onda T. Recuerden más que nada como para, para retroalimentar que la onda P hace referencia a la despolarización auricular, el QRS hace referencia a la despolarización ventricular y la onda T hace referencia a la repolarización ventricular. Ya, entonces aquí vemos un trazado electrocardiográfico rítmico, regular, con ondas P presentes que liberan o activan un QRS en todas las ondas P, entonces hablamos de un ritmo sinusal normal. Aquí nuevamente lo que hablábamos, el QRS puede ser normal, estrecho, no a 0,12, o puede ser ancho. En este caso, vemos un QRS que no está ancho. Recuerden que para que sea ancho tiene que ser mayor a 0,12. Entonces, lo que tenemos acá es un ritmo sinusal normal, una onda P que está ante un QRS, siempre con una imagen de bloqueo de rama incompleto. Recuerden que el bloqueo de rama puede ser completo, puede ser completo. Hay otros tipos de bloqueos de rama, por ejemplo, el bloqueo de rama eh, el hemibloqueo fascicular anterior izquierdo o el hemibloqueo fascicular posterior izquierdo. Pero en este caso, la imagen es de un bloqueo de rama incompleto con un ritmo sinusal normal. Aquí nuevamente, un ritmo sinusal normal, una onda P que está ante un QRS, pero tenemos un ensanchamiento del QRS aquí ya 0,4, 0,08, cumple justo el 0,12 de ensanchamiento, entonces podríamos hablar de un ritmo sinusal normal junto a un bloqueo de rama completo. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante esto porque aunque vean alteraciones en el QRS, el electrocardiograma aún así puede ser sinusal, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan claro. Vamos a ver también la arritmia sinusal. La arritmia es cualquier trastorno en el ritmo, ya sea
una bradiarritmia, o sea, una frecuencia cardíaca menor a 60, o una taquiarritmia, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. La bradiarritmia hace referencia a una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, con una regularidad irregular, con un patrón característico. Es irregular entre R y R. La onda P es ascendente, redondeada, el intervalo PR normal, menor a 0,12, e incluso, perdón, entre 0,12 y menos de 0,2. Recuerden que si hay un alargamiento del intervalo PR, recuerden que hablamos de bloqueo de aurículos ventriculares, más que una arritmia. El intervalo PP y RR son cíclicamente irregulares, que es lo que hace la referencia, o que hace que esto se denomine una arritmia. La proporción de conducción es 1:1, quiere decir que por cada onda P hay un QRS, y los complejos QRS nuevamente pueden ser normales o pueden ser anchos si hay un retraso en la conducción, más que nada indicando los tipos de bloqueo de rama. El origen nuevamente, como estamos hablando de algo sinusal, es el nodo sinoauricular. Aquí podemos ver una onda P que está ante un QRS, luego una onda T, nuevamente onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, etc. Ya entonces estamos hablando de un electrocardiograma que está normal, y aparte de estar normal este electrocardiograma, lo que nos demuestra es que entre onda R y onda R hay una irregularidad en cuanto al tiempo. Pero siempre hay una onda P que está antes de un QRS, y el intervalo PR está dentro de los límites de los parámetros normales. Entonces esto se considera una arritmia sinusal. ¿Arritmia por qué? Porque está irregular, y sinusal ¿por qué? Porque siempre hay una onda P antes de un QRS. Aquí nuevamente, aquí nos indica lo que es el intervalo RR. Siempre hay que fijarse entre R y R para ver si se alarga o no se alarga. Entonces cada vez que vean un ritmo irregular, vayan a ver la onda P. Y se acuerdan lo que habíamos hablado el otro día, si es que el ritmo es irregular y la onda P está con alteración en su morfología, tenemos que pensar en una fibrilación auricular, ¿ya? Pero en este caso, la onda P está conservada, tiene su intervalo PR, libera un QRS, hay una onda T presente, etc. Sí tengo alteraciones en cuanto a el tiempo, la duración que hay entre R y R, entonces esta nuevamente se considera una arritmia sinusal. Dentro de lo siguiente hablamos de la bradicardia sinusal. Y como habíamos dicho, la bradicardia sinusal es disminución de la frecuencia cardíaca, de una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, con una regularidad regular, es la misma distancia entre R y R, con ondas P ascendentes, que son redondeadas, con intervalos PR normales, por ejemplo, menor a 0,2, o sea, entre 0,12 y menos de 0,2 segundos, con el intervalo PP y RR que está dentro de los parámetros normales, ¿cierto? Con proporción de conducción 1:1, y nuevamente los complejos QRS, como habíamos hablado, mucho problema no hay, entonces habitualmente es normal, puede estar ancho solo si tenemos un retraso en la conducción, y este se origina a nivel del nodo sinoauricular, ¿ya? Aquí podemos ver un trazado electrocardiográfico, donde vemos una distancia importante entre R y R. Por ejemplo, si tomamos esto en cuenta, 300, 150, 175, 60, 50, y una frecuencia cardíaca entre 150 aproximadamente a 52 latidos por minuto. Y ya siendo menor a 60 latidos por minuto, ya lo consideramos un bradicardia. ¿Por qué sinusal? Porque hay onda P, una onda P que siempre está antes de un QRS, y una onda T que siempre está después de un QRS.
Entonces todo el rato está desencadenando la presencia del QRS. Y recuerden acá, el TP está alargado y tienen que tener en cuenta que el TP es esta distancia que hay entre la repolarización ventricular y la despolarización auricular, y que dependía netamente de la frecuencia cardíaca para saber si era un TP acortado o un TP alargado. ¿Ya? Entonces muy importante eso. Aquí nuevamente, otro trazado electrocardiográfico, por ejemplo, una bradicardia sinusal o con arritmia sinusal. O sea, la verdad es una bradicardia sinusal. Tenemos ondas T negativa, ojo con esto, ondas P positiva, entonces este no es un trazado que me está indicando una derivación ABR. Lo más probable es que sea una derivación precordial, y al tener una derivación precordial con este tipo de bradicardia, que sea sinusal con ondas T negativa, teníamos que pensar que se está generando isquemia recuerden, de la coronaria derecha, porque la coronaria derecha generalmente es dominante a nivel del nodo auricular, y cuando la coronaria derecha se afecta, genera isquemia en la coronaria derecha, se podía generar también trastornos del ritmo en nuestro paciente. Entonces, paciente con dolor torácico, diaforético, con signo de Levin positivo, etcétera, tenemos que pensar si tiene una bradicardia o si está teniendo algún tipo de alteración cardíaca, podríamos decir, en ritmo, sospechando junto un síndrome coronario agudo. Pensemos de que el infarto es de la rama derecha. Ahora vamos a ver la taquicardia. Dentro de la taquicardia sinusal tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en la taquicardia sinusal es una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, con una regularidad regular, con una onda P ascendente, redondeada, con intervalo PR normal o corto. Aquí se acorta el intervalo PR, recuerden que es dependiente de la frecuencia cardíaca. El intervalo PP y RR regular e iguales, una proporción de conducción 1:1. Una onda P, un QRS. Una onda P, un QRS. El complejo QRS es normal y ancho si es que hay un retraso en la conducción. Y el origen, nuevamente, por ser sinusal, es el nodo sinoauricular. Aquí podemos ver que la onda P casi no se ve, un poco casi enterrada en la onda T. Acuérdense nuevamente, aquí el TP está estrecho, se acortó porque la frecuencia cardíaca es mayor. Incluso aquí tenemos una frecuencia cardíaca, por ejemplo, tomando en cuenta este de acá, 300, 150, 100, cada uno son 10, de aproximadamente unos 140 latidos por minuto, lo que está teniendo nuestro paciente en este trazado electrocardiográfico. ¿Ya? Entonces el hecho de haber una onda P pequeña en este entonces, onda P, onda P, onda P, se considera una taquicardia por el aumento de la frecuencia cardíaca, que es mayor a 100, una taquicardia sinusal por haber presencia de ondas P. Aquí nuevamente vemos el TP, mire, como pueden ver, está muy junto, muy junto. Incluso esta podríamos, incluso casi poder confundirla con una taquicardia supraventricular, ¿ya? Pero es una taquicardia de tipo sinusal. Algo súper importante, ¿qué patologías se presentan con taquicardia sinusal? Por ejemplo, pacientes con fiebre. Los pacientes febriles, al tener aumento de la frecuencia cardíaca, generalmente tienen taquicardias sinusales que podemos ver a nivel electrocardiográfico. Recuerden que por cada grado de temperatura que aumente sobre la basal fisiológica, aumentan entre 10 a 15 latidos por minuto. Entonces un paciente con 39 temperatura fácilmente va a tener una frecuencia cardíaca de 110, de 115 latidos por minuto, fácilmente. ¿Qué otra patología me demuestra, por ejemplo, una taquicardia sinusal? El tromboembolismo pulmonar, dentro de las características electrocardiográficas, lo más común de encontrar es la taquicardia sinusal. Paciente con disnea de inicio súbito, dolor torácico, que tiene antecedentes, por ejemplo, haber estado en una cama después de una cirugía grande, por ejemplo, una cirugía de cadera, etcétera, que comience con disnea súbita, que no mejora a la oxigenoterapia y está con una taquicardia sinusal, piensen en tromboembolismo pulmonar. Aparte de otros patrones electrocardiográficos que tienen tromboembolismo pulmonar, uno muy interesante es el patrón de Markin-White.
el patrón de Makin-White, lo que vemos es una S profunda en 1, una Q profunda en 3 y una T invertida en 3. Por eso se llama el patrón de S1QT-T3, o también conocido como patrón de Makin-White. La verdad de las cosas, si alguna vez le preguntan, digan patrón de Makin-White porque suena más poderoso a decir S1Q3T3, ¿ya? Entonces, características electrocardiográficas de tromboembolismo pulmonar, taquicardia sinusal, que es lo más común, y el patrón de Makin-White. Aquí podemos ver otra taquicardia sinusal con QRS anómalo, son QRS ensanchados. Cuando nos encontramos con esto, la verdad es bien complicado. ¿Por qué? Porque aparte de encontrar, bueno, aquí la taquicardia sinusal, que se logra ver la onda P, en cierta forma, también hay taquicardias supraventriculares, por ejemplo, las taquicardias supraventricular paroxística, y también las taquicardias ventriculares, que hace que el QRS sea ancho y que sea regular. Y aquí es donde uno empieza a calentarse la cabeza e intentar hacer la diferencia entre una taquicardia ventricular y una taquicardia paroxística supraventricular con aberrancia. ¿Qué quiere decir que tiene aberrancia? Que tiene un bloqueo. Entonces, generalmente nosotros decimos si el QRS es estrecho, con una taquicardia muy marcada, y pensamos de que es, y con ondas P que estén como enterradas dentro de la T, pensamos en una taquicardia supraventricular. Pero cuando está aberrante, está con una aberrancia, se ensancha y ahí cuesta bastante hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente una onda P, que está ante un QRS, pero este QRS está ensanchado, pensamos en una taquicardia sinusal, bueno, en este caso con los QRS anómalos. Vamos a ver los ritmos auriculares. Dentro de los ritmos auriculares tenemos taquicardia auricular, aleteo auricular y fibrilación auricular. Entonces vamos a partir netamente con la taquicardia auricular. La taquicardia auricular, acá es bien interesante, tenemos una frecuencia de aproximadamente 160 a 240 latidos por minuto en cuanto a la parte auricular. La mitad, si es que la proporción de conducción es 2:1, por ejemplo, dos ondas P, un QRS, dos ondas P, un QRS. Regular, regularidad, perdón, es regular habitualmente. Realmente no tenemos este tipo de taquicardia con irregularidad en el trazado. Y variable si cambia la proporción de conducción. Por ejemplo, proporción de conducción variable es un bloqueo auriculoventricular. Las ondas P, pueden haber ondas P', que son idénticas en la taquicardia auricular. El intervalo PR normal en la taquicardia auricular ectópica, o sea, que no se está desencadenando el potencial de acción a nivel del nodo sinoauricular, sino que se está generando en alguna otra parte del miocardiocito, los miocardiocitos, de los miocardiocitos auriculares. El intervalo PR normal en la taquicardia auricular ectópica, el intervalo PP y RR igual, si es que la conducción la proporción de conducción auriculoventricular es constante, y si la proporción de conducción es 1:1, va a estar normal, no vamos a tener alteraciones, pero si es 2:1 o mayor, o si hay bloqueo de la conducción auriculoventricular, podríamos tener algún tipo de irregularidad en el patrón electrocardiográfico. Los complejos QRS son normales, anchos si es que hay un retraso en la conducción, y aquí ustedes tienen que fijarse todo lo que sea auricular es sobre el nodo auriculoventricular, y esto hace que la parte ventricular no tenga ninguna alteración. ¿No? Porque se va a escuchar Un segundo, pero X360 parece que tiene algo más importante en la clase. ya. No me gusta. Bueno, vamos a continuar. Dentro del origen, son zonas auriculares distintas al nodo sinoauricular, por ejemplo, partes diferentes de los miocardiocitos auriculares que están generando, están intentando despolarizar este músculo auricular y generar zonas ectópicas que no se inician a nivel del nodo auriculoventricular.
perdón, a nivel de nodo sinoauricular. Entonces acá podemos ver una taquicardia auricular, donde el TP está muy acortado, incluso es un TP con onda P'. Recordemos que la onda P' puede estar antes del QRS, está invertida, dentro del QRS o después del QRS. Y acá podemos ver una onda P, está dentro de no los parámetros normales, pero sí una onda P ancha, con un QRS que es estrecho, ¿ya? Y un aumento importante en la frecuencia cardíaca, como estábamos diciendo recién. Aquí nuevamente podemos ver cómo se despolariza rápidamente la onda P, no alcanza a terminar la onda T, y esta despolarización rápida hace que se genere un aumento en la frecuencia cardíaca auricular sin cambios a nivel de la onda del QRS, ¿ya? Entonces, este cambio importante a nivel de la velocidad de conducción, de despolarización de la aurícula, van a generar de que la frecuencia cardíaca auricular sea mayor que la frecuencia cardíaca ventricular. Y recuerden que casi siempre, la verdad es muy difícil encontrar uno de estos ritmos irregulares, el ritmo va a ser regular porque el problema no está en los ventrículos, el problema está a nivel de las aurículas. Y la regularidad se indica a nivel ventricular. Vamos a seguir entonces con el aleteo auricular, que es lo mismo que el flutter auricular. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es, un segundo, vamos a ver las características electrocardiográficas del flutter. El flutter lo que encontramos es una frecuencia auricular, nuevamente, auricular, no ventricular, entre 240 y 360 latidos por minuto. La frecuencia ventricular es aproximadamente la mitad de la frecuencia auricular, o incluso puede ser menos. Por ejemplo, si una frecuencia auricular de 240, la frecuencia ventricular va a ser de 120. Si tenemos una frecuencia auricular de 250, vamos a tener una frecuencia auricular de 125. Si tenemos una frecuencia auricular de 360 en este caso, vamos a tener una frecuencia ventricular de 180 latidos por minuto aproximadamente. La regularidad es regular si la proporción de conducción es constante, y puede ser irregular si la proporción de conducción es variable. Por ejemplo, 3 es a 2, 4 es a 2, rara vez 1 es a 1, etc. La onda P, no hay ondas P normales. Si encontramos onda P, que es la presencia de las ondas F mayúscula se describe, que son los dientes de sierra. Son estas ondas en morfología de diente de sierra. El intervalo PR es muy difícil de medir, generalmente no se puede medir, es imposible la verdad, porque se pierde esta similitud y no sabemos de dónde empezar a iniciar a medir el intervalo PR. El intervalo PP y RR, bueno, el intervalo PP desaparece porque la morfología de la onda P está totalmente alterada, y los intervalos RR son iguales a menos que varíe la proporción de conducción. En cuanto a la evaluación del electrocardiograma básico, tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos el otro día. Si el electrocardiograma, el trazado es regular, con alteraciones en la morfología de la onda P, siempre piensen en flutter auricular. Si tenemos un trazado electrocardiográfico irregular, con alteraciones en la morfología de la onda P, siempre piensen en fibrilación auricular. La proporción de conducción habitualmente es 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 y rara vez 1 a 1. Por ejemplo, 4 ondas en dientes de sierra, un QRS. 2 ondas en dientes de sierra, un QRS. Complejo QRS normal puede estar ancho si hay un retraso en la conducción. Nuevamente les decía, no se preocupen tanto de cómo va a estar el QRS cuando vean trastornos supraventriculares, porque la parte ventricular no se afecta, o sea, mucho cambio a nivel ventricular, a nivel del QRS no va a haber. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una activación de un marcapaso ectópico a nivel de generalmente, casi el 90% de las veces, a nivel de un foco ectópico que se está generando
en la aurícula derecha. Por eso uno de los factores de riesgo más importantes de flutter auricular es la dilatación de la aurícula derecha y generalmente secundario o a una estenosis de la válvula tricuspidia o a una estenosis de la válvula pulmonar con una repercusión importante a nivel de la aurícula derecha. Aquí podemos ver las ondas de aleteo auricular, son ondas en dientes de sierra que tienen una bajada pronunciada y luego una subida pronunciada, y recuerden que está siempre alterando la morfología normal, redonda de la onda P sinusal. Aquí podemos ver un inicio, un fin, una onda que es la onda F mayúscula, con onda T auricular, ¿cierto? Con ondas negativas y ondas positivas que son en diente de sierra que me indican flutter. Nuevamente tienen una duración, tienen una amplitud, puede ser más grande, puede ser más ancha o pueden ser más angostas, pueden ser con menor voltaje. Aquí, bueno, aquí se nota que son más pequeñas, que son un poco más alargadas, con menor voltaje. Y aquí nuevamente las ondas en dientes de sierra, con una onda negativa, luego una onda positiva, una onda negativa, generando una alteración importante en la morfología de la onda P. Y luego viene nuestro QRS despolarizándose el ventrículo de forma independiente, sin tener relación muy cercana con la parte auricular. Acá podemos ver entonces, pueden ver la morfología alterada. Este es un flutter auricular 2-1. Podemos ver una onda de flutter, una onda de flutter, QRS, onda T, flutter, QRS, onda T, flutter, QRS, onda T. Entonces lo que vamos a encontrar acá es que tenemos un flutter auricular, una proporción 2-1. ¿Ya? Nuevamente, lo que les decía, que porque soy tan insistente en esto, porque es fundamental cuando vean el electrocardiograma, ven que el ritmo es regular entre R y R, la misma distancia, pero ven que hay alteración en la morfología de la onda P, piensen en flutter auricular. Vamos a ver la fibrilación auricular. Dentro de la fibrilación auricular encontramos frecuencias auriculares más altas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso una frecuencia auricular entre 350 y 600 latidos por minuto. Y aquí viene algo bien importante, bien interesante. La fibrilación auricular se divide en fibrilación auricular según qué respuesta del ventrículo tengamos. Por ejemplo, si hay una frecuencia ventricular menor a 60, se llama fibrilación auricular con baja respuesta ventricular. Si hay una fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, se llama fibrilación auricular con adecuada respuesta ventricular. Y si hay una frecuencia cardíaca, si hay una fibrilación auricular, una frecuencia cardíaca mayor a 100, se denomina fibrilación auricular con rápida respuesta ventricular, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar. Si es de lenta respuesta ventricular o baja respuesta ventricular, adecuada respuesta ventricular o de rápida respuesta ventricular. Y esto es muy importante para el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces una frecuencia auricular de 350 y 600 latidos por minuto a nivel auricular, y el ventricular puede ser o menor a 60 cuando es lenta o disminuida, cuando es entre 60 y 100 cuando es adecuada, y mayor a 100 cuando... La regularidad es irregularmente irregular, lo que hablábamos ayer. Recuerden que cuando escuchan la frecuencia cardíaca con el estetoscopio, y esa frecuencia cardíaca es mayor a la frecuencia de pulso, tenemos que pensar en una fibrilación de tipo... Las ondas P, no hay ondas P presentes. Las ondas F minúsculas, que son las ondas F de fibrilación, están presentes. Los intervalos PR, PP, RR desaparecen, están ausentes. Entre R y R están desiguales, están arrítmicos, están irregulares. La proporción de conducción es aleatoria, no es como el flutter,
que es O2 es A1, 3 es A1, etc. Los complejos QRS son normales, anchos, si es que hay un retraso en la conducción. Nuevamente, los complejos QRS a gran alteración no van a tener porque el problema es supraventricular. Y el origen son zonas de la aurícula distintas del nodo sinoauricular. Y como hablábamos ayer, una de las causas más importantes de fibrilación auricular, generalmente estos focos ectópicos están alrededor de la inserción de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, es la dilatación de la aurícula izquierda. ¿Qué causa dilatación de la aurícula izquierda? Por ejemplo, estenosis mitral o una estenosis aórtica con gran repercusión a nivel de la válvula mitral e incluso que puede ir unido a una insuficiencia de la válvula mitral. También puede ocurrir este fenómeno arritmogénico a nivel de la aurícula derecha, ¿ya? Pero la gran mayoría de las veces es a nivel de la aurícula izquierda. Entonces aquí podemos ver las ondas de fibrilación, son ondas pequeñas, muy diferentes al flutter. El flutter es más grandes, más pronunciada, con ondas negativas y ondas positivas más estructuradas, y que siempre van a estar antes de un complejo QRS y después del complejo QRS también. Y como pueden ver acá, como en el flutter, la onda T en este caso desaparece, o sea, aquí ya no encontramos nada después del QRS. Pueden ser ondas fibrilatorias muy pequeñas, pueden ser ondas fibrilatorias con mayor amplitud, mayor tiempo en cuanto al plano horizontal. Aquí podemos ver ondas de fibrilación gruesa de 1 milímetro más y ondas de fibrilación finas de menos de 1. Entonces, es muy importante cuando veamos el electrocardiograma para no tener confusión. Aquí tenemos la onda F que precede al complejo QRS y luego las ondas F siguen el complejo QRS, y generalmente hay ondas F que pueden estar incluso enterradas en el QRS, ya tiene una forma irregular, no cumple ningún tipo de patrón estructurado, y aparte de eso, se pierde la morfología también de la onda T. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver una onda T, pero en este sector la onda T como que se alejó un poco, no sabemos si es o no una onda T. Aquí nuevamente no sabemos si es o no, aquí nuevamente no sabemos si es o no. ¿Y qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo que el patrón electrocardiográfico es irregular. Entre R y R de acá no es lo mismo que entre esta R y esta R, y no es lo mismo entre esta R y esta R. Entonces es un patrón irregular a nivel electrocardiográfico. Y recuerden, patrón irregular, con alteración en la morfología de la onda P, teníamos que pensar rápidamente en fibrilación auricular. Aquí lo que podemos ver son estos triángulos invertidos negros. Cada uno de estos, entre triángulo y triángulo, me marca 3 segundos. Entre triángulo y triángulo, 3 segundos. Entonces aquí tenemos 6 segundos. Y no sé si se acuerdan lo que hablamos el otro día de la regla de los 6 segundos. ¿En qué incluye esto? Que entre este triángulo y este triángulo tenemos que contar la cantidad de QRS que caen. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 QRS, ¿cierto? Este de acá no entra porque está afuera. Y esos 6 QRS que están dentro de estos 6 segundos, tengo que multiplicarlos por 10. Entonces 6 por 10 es 60. Eso quiere decir de que la frecuencia cardíaca ventricular es de 60 latidos por minuto. Aquí, al ver una fibrilación auricular con frecuencia cardíaca de 60 minutos, le ponemos nombre y apellido. Fibrilación auricular de adecuada respuesta ventricular. Entonces aquí nuevamente, entre este triángulo y este triángulo hay 3 segundos. Y entre este triángulo y este triángulo, otros 3 segundos, serían 6. Todos los QRS que caen dentro de estos 6 segundos, lo que tenemos que hacer es multiplicarlos por 10, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay algunos electrocardiogramas que no me muestran estos triángulos. ¿Qué tenemos que hacer? Para que sean 6 segundos, ¿ya? Para que sean 6 segundos, tienen que ser 30 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. O es la entre 3 triángulos invertidos o la cantidad de QRS que caiga entre 30 cuadrados grandes, ¿ya? Y todo lo que cae dentro de esos 30 cuadrados grandes o dentro de esos 6 segundos, hay que multiplicar por 10. ¿Para qué? Para sacar la frecuencia cardíaca ventricular, perdón. Muy bien. Aquí vemos otro trazado electrocardiográfico. Miren la fibrilación auricular, es fina, desaparece casi la onda P. Y tenemos aquí un ritmo irregular. Y aquí tenemos 3 solamente. No tenemos, tenemos los 6 y tenemos 1, 2, 3, 4. Y esos 8 no van a ser 80. ¿Por qué no van a ser 80? Porque no tenemos que multiplicar por 10. Entonces, ¿por qué no multiplicamos por 10? Porque esta es la mitad de lo que estábamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es 8 por 20, ¿ya? Y ese 8 por 20 va a ser aproximadamente 160 latidos por minuto. Y esos 160 latidos por minuto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que sea una fibrilación auricular de rápida respuesta ventricular, ¿ya? Luego se le pone un trazado así tan cortito, la verdad, el hecho de hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca, no corresponde hacerlo. Lo importante acá es que el trazado es irregular y que las ondas P están con alteración en su morfología. Bueno, la clase de hoy va a ser un poco corta para la próxima clase que la vamos a hacer el día lunes. Vamos a ver los bloqueos aurículos ventriculares y los bloqueos de rama. El día martes vamos a ver los ritmos de la unión y los ritmos ventriculares. Y el día miércoles vamos a hacer los casos clínicos de todo el curso, ¿ya? Más que nada por dos cosas. Una, estoy con un poco de congestión, me está costando un poco hablar. Y dos, veo que hay muy poca gente conectada. Hay 23 personas de las 60 que eran el otro día. Entonces vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que no haya quedado claro. Perfecto. Visto y considerando que no hay preguntas, lo que vamos a hacer entonces es, bueno, el día de mañana no vamos a avanzar tema, porque tengo turno esta tarde, entonces va a ser un poco complicado el hecho de conectarme, pero el día lunes a las 21 horas de Chile y a las 20 horas de Bolivia, nuevamente nos vamos a ver para avanzar estos bloqueos auriculoventriculares, tanto de primer grado, segundo grado, tercer grado, y los bloqueos de ramas, tanto completo derecho, completo izquierdo, y los bloqueos anterior izquierdo y posterior izquierdo. Ahí sí que hay que estar bien atento porque ya es un poco complicado de ver, pero sí lo hice de la mejor forma para poder explicarlo y que se entienda y no que lo memoricen, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es vernos el día lunes nuevamente y espero que tengan un buen fin de semana, descansen, estudien y estamos en contacto. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta el lunes.